Philips, con una basura descomunal llamada Philips CDI, el cual es famoso por tener 3 horribles juegos de Zelda, y la puta consola no duró ni su puta madre. Reclamaba ser una consola de nueva generación, con unas gráficas que no superaban las del Sega Genesis, unos horribles controles, y la consola se jodió. La otra empresa era Atari. A punto de salir del mercado del hardware, Atari lanzó su última consola llamada Jaguar, la cual reclamaba ser la primera consola con 64 bits de poder. Pero era una mamada. El sistema en realidad usaba un procesador de 32 bits, que se combinaba con no sé qué cuántas chingaderas, y de algún modo alcanzaba esos 64 bits, pero era demasiado rara y difícil de programar, por lo que los juegos nunca superaron en calidad visual a lo que ofrecía el SNES, y se fue a la mierda. Finalmente, la verdadera batalla de la nueva generación comenzó. Sega lanzó el Sega Saturn y Sony el PlayStation. Ambas consolas, con un procesador de 32 bits. El Saturn de hecho tenía 2. Poco después, salió el Ultra 64, el cual sufrió un cambio de nombre a Nintendo 64, que fue la primera consola que realmente tenía 64 bits y no como el puto Jaguar. Pero Nintendo resultó siendo la gran perdedora de esta generación. Sega estaba moribunda y su Saturn fue arrasado por el PlayStation, pero de Nintendo se esperaba la mejor consola de la generación. Por miedo a utilizar la tecnología de CD, Nintendo recurrió de nuevo a los cartuchos, cosa que limitó la facilidad de creación de los juegos y la calidad de la música. La derrota del N64 junto al PlayStation es la mejor prueba de que los bits no definen absolutamente nada, puesto que con 32 bits, la gran ganadora de esta generación fue Sony. El PlayStation era fácil de programar y con sonido digital y pistas de audio reales, no midis como en el Nintendo 64. Si no hubiera sido por tantos juegos que Nintendo creó desde dentro, podrían haber muerto. Gracias a títulos como Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64, GoldenEye 007, entre algunos más, el N64 sobrevivió como pudo, mientras que Sony se llevó grandes exclusivas como el Final Fantasy VII, que disparó las ventas de la consola, y vio nacer leyendas como Metal Gear Solid. Sin embargo, en el mundo de las portátiles, Nintendo era la empresa dominante. Luego de hacer pedazos a los sistemas de Sega y Atari con el Game Boy, desarrollaron 2 versiones nuevas de su sistema portátil. El Game Boy Pocket y el Game Boy Color. Estos vieron la aparición de uno de los más grandes fenómenos de la historia del entretenimiento. Pokémon. Los juegos Pokémon Red y Blue son excelentes juegos de RPG, además de muy creativos y nuevos para su tiempo. Fue un fenómeno total. En la PC, ya habíamos visto buenos juegos como Doom, pero también apareció en 1998 otro juego que cambiaría su propio género. Me refiero a Age of Empires, que revolucionó la forma de los juegos de estrategia en tiempo real. Finalmente, esta generación tocó su fin cuando Sega, en un intento desesperado por sobrevivir, lanzó el impresionante Dreamcast, su última consola. El año era 1998, y la nueva consola de Sega tenía 128 bits. 128 putos bits que le daban no solo el cuádruple de poder que el PlayStation de Sony, sino que además la volvía a la consola más poderosa de la historia, y ofrecía el primer servicio para jugar en línea. Sin embargo, cuando Sony lanzó el PlayStation 2, este traía incorporado el nuevo popular formato de discos de DVD, a diferencia del Dreamcast, que continuaba con el uso de discos regulares. Esto es lo que probablemente mató al Dreamcast, puesto que en Japón, por ejemplo, el reproductor de DVD más barato era el PlayStation 2, por lo que los consumidores compraban la consola no solo por su reproductor de DVD, que aparte era el formato que prometía volverse la élite en lo que a películas se refiere, y el Dreamcast, a pesar de tener excelentes juegos como el Sonic Adventure o Resident Evil Code Veronica X, fracasó frente al PlayStation 2. En PlayStation 2, la librería de juegos tardó un poco en crecer, pero gracias a su compatibilidad con PlayStation, todos jugamos los clásicos de PS1 mientras venían las maravillas de PS2 como el Metal Gear Solid y los nuevos Final Fantasy, así como el nuevo e impresionante God of War y más adelante por supuesto, el Guitar Hero. Sony parecía que iba a arrasar con Nintendo de la misma forma que arrasó con el Dreamcast y los deseos de Sega de continuar produciendo consolas, pero Nintendo respondió con una máquina mucho más poderosa que el PlayStation 2, el Nintendo GameCube. Los tiempos de carga eran ridículamente rápidos y el sonido era superior al de la consola de Sony, pero a cambio, GameCube tenía el problema de que sus mini DVD almacenaban muy poca información, pero aún así, GameCube era superior a PS2 como máquina de juegos.
Mas sin embargo, Sony jamás, repito, jamás hizo el ridículo frente a la competencia durante esta generación. Sus excelentes títulos, accesibilidad en el precio de la consola, la compatibilidad con PS1 la hicieron sin duda nuevamente la mejor consola de la época. No por ser la más poderosa, sino la mejor aprovechada. Cuando Nintendo comenzó a pensar en Wii, GameCube fue abandonado como un perro sarnoso inservible, y se le dejó morir miserablemente, cuando era una consola con un potencial fuertísimo, al grado que vimos como exclusiva en GameCube al mejor juego de esa generación, el Resident Evil 4, cuyo origen había sido en el PS1, pero Capcom vio en la consola de Nintendo a la perfecta para su nuevo juego. Por supuesto que ya luego lo pasaron al PS2, pero eso es otra historia. Con dos empresas en competencia, la mega compañía internacional Microsoft decidió que era momento para entrar a la guerra de consolas, y lanzó la Xbox. Una consola que si bien era la más potente de las tres en competencia, fue también la más pendeja de la generación. Su librería era una basura, exceptuando por supuesto Halo y Halo 2, controles enormes, un tamaño colosal y el servicio Xbox Live, que aunque fue el primero en ofrecer esto de forma concreta como Sega con el Dreamcast, tenía aún muchas fallas, pero la Xbox no es una mala consola. En sistemas portátiles, Nintendo seguía imparable. En 2001, junto al lanzamiento del GameCube, llegó el Game Boy Advance, que además de estrenar un nuevo modelo, tenía un sistema de 32 bits, sistema de audio estéreo si jugabas con audífonos, y una excelente librería de juegos. Luego, el mejorado Game Boy Advance SP, y posteriormente el Game Boy Advance Micro, por lo que Nintendo fue de nuevo ganadora en portátiles. Finalmente, la generación llegó a su fin cuando Microsoft anunció la llegada de la nueva consola. La Xbox 360, la consola más poderosa de la existencia hasta el momento. La Xbox 360 iba a traer un incremento notable e increíble en la calidad gráfica, además de nuevas opciones multimedia y un Xbox Live mejorado. En esta nueva generación, Xbox 360 llevaría un año de ventaja al Nintendo Revolution y la aún no anunciada consola de Sony. 360 tuvo una existencia callada mientras GameCube moría y Sony desarrollaba la nueva consola, excepto porque todos los que compraban una 360 venían con el mismo puto problema. 3 luces rojas que indicaban que tu consola se había ido a visitar a la tía chingada. Nintendo anunció que su Nintendo Revolution iba a incluir el control más innovador de la historia, y que sería la antesala a la realidad virtual, por lo que los fans de Nintendo se excitaron mucho con estas noticias. Sony por su parte, anunció la consola más poderosa de la historia de los videojuegos, y en E3 de 2006, apareció el esperadísimo PS3, con un puto, asqueroso, chingado, maldito y catastrófico precio superior a los $500. Toda la comunidad de videojuegos recibió un shock tremendo. El PS y el PS2 eran famosos por su bajo costo, y ahora, ¿qué pedo? ¿Qué coño pasa? En países como México, al momento de su lanzamiento, hubo PS3 que se vendían en 10,000 pesos o más. Eso es más que varias computadoras decentes que se vendían en esa época, un pinche asqueroso precio excesivo y horrible, además de que el nuevo pinche control no iba a tener vibración porque según ellos había que sacrificarlo. No sean putas. Los controles de 360 tienen vibración desde el primer día que se lanzaron, que pinche mierda. Además, cuando salió el PS2, el formato que agarraba auge venían siendo los DVD. El PS3 introdujo un nuevo formato llamado Blu-ray, que lo único que tiene es mayor capacidad. Pero es caro, y absurdo porque la gente aún está feliz con los DVD, por el puto precio. El DVD está lejos de morir. El Blu-ray es innecesario por completo, además de que pronto todo lo que es alta definición se podrá descargar a discos duros por internet, no solo en videojuegos, también en películas y la PC. Todo lo que Sony hizo bien con el PS2, lo hizo mal en PS3, lo que para mi gusto, lleva a la PS3 a ser el más rotundo fracaso de Sony en su historia, y uno de los grandes en la industria del videojuego. No me entiendan mal carajo. Es una excelente consola y un genial sistema de entretenimiento multimedia, pero el puto precio mata por completo su funcionalidad. Aparte que la pinche consola no es compatible con los juegos de PS2 y PS1, más que en sus versiones más caras. Además de que para que se viera realmente bien, necesitas una puta televisión de Full HD, y no todos pueden pagar ese tipo de pantallas.